¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase en la Universidad Maimónides de Periodismo de Datos. En la primera clase lo que intentamos hacer es tratar de responder la pregunta fundamental acerca del periodismo de datos que tiene que ver con qué es el periodismo de datos, pero también quiénes fueron sus impulsores, sus promotores, sus pioneros. También abordamos ejemplos concretos, ¿no? Piezas de periodismo de datos de distintos países que nos sirven para tener un panorama acerca de en qué consiste, en definitiva, hacer periodismo de datos. Bueno, en ese tipo de producciones, sobre las cuales hoy vamos a tratar de avanzar sobre dos aspectos concretos. Por un lado, el aspecto metodológico del periodismo de datos. El periodismo de datos se caracteriza y también se diferencia de otras prácticas periodísticas tradicionales porque tiene una metodología, una serie de pasos, ¿no? En esa, si se quiere, suerte de aproximación al método científico, bueno, desde el periodismo de datos aplicamos un método. Este método nos permite hacer que nuestras producciones cumplan una serie de estándares y que garanticen que cualquier otra persona, aplicando el mismo método, pueda arribar a las mismas conclusiones o detectar falencias en la aplicación del método. Eh, pero claramente hay un aspecto de transparencia en cómo se hacen las cosas en el periodismo de datos que quizás otras prácticas esto está menos evidente. Eh, Además, en esta clase vamos a abordar o continuar abordando las características generales acerca de cómo son las producciones del periodismo de datos. Bueno, para abordar los aspectos metodológicos, que de eso se trata este video, por supuesto me voy a acompañar de unas diapositivas para guiar mi exposición. Hacia allí vamos. Bueno, muy bien. La metodología del periodismo de datos. ¿De qué se trata esta metodología? Bueno, como dice ahí, de varios procesos. El primero que estableció una caracterización de la metodología del periodismo de datos fue Paul Bradshaw, cuando él acuñó este gráfico y este término, pirámide invertida del periodismo de datos, jugando con, ¿no?, la omnipresencia del concepto de pirámide invertida en el periodismo en general. Bueno, él creó la pirámide invertida del periodismo de datos y situó en esa pirámide invertida del periodismo de datos cada uno de los pasos que el periodista, la periodista, debe seguir para arribar a buen puerto y para aplicar correctamente eh, todo este conjunto de prácticas y saberes que supone el periodismo de datos. Y empieza de la parte más arriba, que es compilar, ¿no? Son las fases, tenemos dos fases, fases de producción y una fase de comunicación, que va a ser publicar la nota, básicamente, ¿no? Pero detengámonos un momento en las fases de producción. Compilar, que tiene que ver con juntar los datos, limpiar los datos, vamos a detenernos más adelante con eso y lo vamos a poner en práctica a lo largo de la cursada. Contextualizar, ya vamos a ver por qué. Combinar, si hace falta. Y finalmente, la etapa de comunicación, que tiene un montón de subcapas, esta etapa de comunicación, que tiene que ver con visualizar los datos, narrar, socializar, humanizar, personalizar, utilizar, bueno, un conjunto de prácticas que tienen que ver con una buena narración, con un buen storytelling de datos. Ya vamos a hablar y ver de qué se trata eso. Pero no me voy a detener mucho en esto. ¿Por qué? Porque hace poco, en 2023, Bradshaw actualizó su propuesta de pirámide invertida del periodismo de datos y acá vemos el diseño más reciente que básicamente lo que hizo fue incorporó una etapa a lo largo de todas las fases de producción
que es de cuestionamiento. ¿Qué tiene que ver la cuestión de el cuestionamiento? Bueno, cuestionarnos explícitamente en cada una de las instancias de la pirámide si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Como que avanzar un paso y ponernos a mirar si vamos por el buen camino. Revisar, poner en duda eso que estamos haciendo, ¿no? Y en el periodismo, hacernos preguntas, poner en duda nuestras fuentes, es fundamental. Bueno, en el periodismo de datos no es menos, sino mucho más fundamental eso. Pero además, si se fijan, ¿cuál era la etapa que estaba en la base de la pirámide o en la parte de arriba de esta pirámide invertida? Era compilar. Bueno, ahora tenemos una nueva etapa, que es la etapa inicial de concebir, que tiene que ver con la generación de ideas. Antes, compilar, que era la primera etapa, era, bueno, juntemos los datos y hacemos el trabajo. Pero él se dio cuenta, él reflexionó acerca de esto, que dice, bueno, hay una etapa inicial, previa a todo esto, que tiene que ver con concebir, que tiene que ver con idear, ¿no? Con la etapa de ideación de las ideas, de donde surgen las preguntas acerca de lo que después vamos a indagar. Generar ideas para posibles noticias. No, bueno, toda esa etapa previa la agregó como una subsanación de este proceso al principio. Primero tenemos que pensar en las ideas. ¿Y por qué este juego con concebir y no, por ejemplo, idear? Bueno, porque en el original es una pirámide invertida que todas las palabras empiezan con C. Concebir, compilar, limpiar, clean, ¿no? Contextualizar, combinar y comunicar. Ahí era el juego original. Pero bueno, limpiar con C no había ninguna palabra en castellano y quedó limpiar. Bueno. Pero importante esto, en esta nueva versión más actualizada, una etapa inicial de idear, de pensar las ideas, de cobertura, concebir. Después, bueno, compilar, ¿no? Tiene que ver con juntar los datos, compilar los datos justamente eh, para esta historia, para esta noticia que pretendemos trabajar. Limpiar, esencial, los datos suelen venir con problemas, fallos en la carga, errores de carga en general, espacios en blanco que no nos permiten el análisis automático, cargas duplicadas, errores de tipeo, bueno, un montón de suciedad, entre comillas, que tenemos que dedicarnos a limpiar y a veces es la etapa más tediosa, con menos glamour de todo este proceso. Nada en el periodismo de datos tiene glamour. El producto, como diría la madrina espiritual del periodismo de datos, Sandra Crucianelli, argentina, que dirige la unidad de investigación y periodismo de datos de Infobae actualmente. Ella dice, en el periodismo de datos no hay ningún glamour, pero eh, el resultado del periodismo de datos es siempre una primicia. Entonces, ahí es parte de la importancia del periodismo de datos para los medios, para el periodismo, para nosotros y nosotras como periodistas. Contextualizar tiene que ver con poner los datos en contexto, porque a veces, como les dije en la clase pasada, los datos no cuentan toda la historia. Necesitamos ponerle contexto. Los datos son una fuente más y como toda fuente pueden contener falsedades, estar incompletas, faltos de contexto, por supuesto. Entonces es importante entender y definir cómo fueron construidos esos datos y ahí es esta etapa de contextualizar. Y además combinar, ¿no? Combinar es, además de proporcionar contexto, también puede significar que tengamos que unir dos bases de datos, ¿no? Supónganse que queremos hacer un cruce entre pobreza y nivel educativo. Quizás tenemos dos conjuntos de datos, dos bases de datos que nos hablan de, por ejemplo, eh, nivel educativo o deserción escolar, por ejemplo, en los barrios
y otra base de datos que nos dice pobreza en los barrios. ¿Y hay alguna articulación posible? ¿Hay alguna correlación entre nivel educativo o deserción escolar, propiamente hablando en este ejemplo, y pobreza? Bueno, para eso vamos a tener que combinar justamente la base de datos de deserción escolar por barrio y pobreza por barrio y ver si hay alguna correlación, que no significa que haya causalidad, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, es como una frase de oro en el periodismo de datos y el análisis de datos en general. Correlación no implica necesariamente causalidad, que aunque veamos una relación directa entre un fenómeno y otro, no necesariamente uno está causando el otro. En el ejemplo en el que estoy trabajando, no necesariamente la pobreza causa deserción escolar, pero lo que sí podemos observar en este campo hipotético, no necesariamente se aplica en la realidad, pero lo traigo como hipótesis de trabajo, poder ver que a mayor pobreza, mayor deserción escolar. Bueno, hay una correlación. No podemos decir que hay una causalidad necesariamente, tendríamos que indagar mucho más, por ejemplo, contextualizando con el paso anterior. Y una vez que tenemos todo eso, viene la etapa de comunicación, que va a tener que hacer las piezas gráficas, que son las visualizaciones de los datos, ir a entrevistar personas que nos den un rostro humano, eh, bueno, un montón de aspectos que tienen que ver con la comunicación o como a nivel general llamamos storytelling de datos, que vamos a tener que abordar. Bueno, entonces tenemos esta pirámide y tenemos el agregado de esta etapa transversal que es cuestionamiento, que es la necesidad, según Paul Bracho, de cuestionarnos el trabajo en cada etapa, ¿no? Hacerse preguntas para asegurar que cada una de las etapas tiene la calidad que necesitamos para que la calidad resultante al final sea la necesaria. Bueno, vamos a trabajar un poco en detalle la etapa ideación. Bueno, es el punto de partida, un tema de actualidad, un problema social, la curiosidad, las preguntas que tenemos en nuestra cabeza para definir, vamos a buscar datos sobre esto, vamos a ver qué datos hay sobre esto, ¿no? Entonces, o nos corre la actualidad y entonces decimos, vamos a ponerle datos a la actualidad, o nos corre la curiosidad, súper importante, ustedes lo saben. Entonces, che, ¿qué está pasando en educación? No es un tema de agenda, pero lo traemos. Vamos a las bases de datos, vamos a las estadísticas. ¿Hay algo por contar ahí que nos está contando? La mayoría de las veces sí. Bueno, entonces los datos nos dan fundamento para marcar la agenda. Adquisición de los datos. Después de tener ideas, vamos a buscar los datos. Vamos a tener que buscar datos abiertos, es decir, los datos oficiales que ya están publicados, ir a buscar información que no está publicada, pero que seguramente existe o que queremos saber si existe. Hacemos solicitudes de acceso a la información pública. Estos dos puntos de datos abiertos e información pública ya los vamos a ver en breve en próximas clases. O también construir bases de datos propias. A veces los datos nunca fueron recolectados. ¿Y cómo conseguimos datos sobre un tema? Y los vamos a buscar. ¿Cómo? Y a través de encuesta, a través de relevamientos, a través de pedir colaboración con otras organizaciones y que hagan un mapeo del territorio, necesidades del barrio, por ejemplo. Por ahí nunca nadie las recolectó. Bueno, nos aliamos con una organización local, algo que se hace mucho en el periodismo de datos, esta conexión con lo comunitario, y vamos a hacer un relevamiento de necesidades en el barrio. Bueno, ahí está. En tercer lugar o un tercer momento, procesamiento y análisis. Una vez que tenemos todos los datos, tenemos que limpiarlos, limpiarlos es importante como seres humanos, ¿no? Pero tenemos que limpiar los datos. eh, una vez que están limpios, ponernos a explorar esos datos, es decir, mirarlos, recorrerlos, empaparnos de los datos y ver qué cosas
nos están diciendo, qué preguntas pueden responder esos datos, qué preguntas no están respondiendo los datos, y por supuesto buscar patrones y tendencias, ¿no? Acá vemos algo que correlaciona, hay un patrón ascendente, descendente, ¿no? Una tendencia. Bueno, ahí lo vamos a hacer en la práctica, pero es para que vayan teniendo en mente cómo es esto. En cuarto lugar, bueno, contraste y verificación. Los datos no cuentan toda la historia, los datos pueden tener sesgos, los datos pueden tener un objetivo que no se condice con el objetivo que estamos buscando. Entonces, esa disparidad entre el objetivo de recolección y el objetivo periodístico que estamos buscando necesita contrastar y verificación, contraste y verificación o contrastar y verificarlos. Y esto se hace realizando entrevistas, la reportería o el periodismo tradicional, realizando entrevistas, buscando más información, contexto, verificar en el terreno. Por ejemplo, si uno ve estadísticas de pedidos de libros en bibliotecas públicas, en esta era de Internet, es posible que uno llegue a una conclusión rápida así, che, no va nadie a la biblioteca. Pero en realidad hubo una transformación. Si nosotros vamos al terreno, vamos a las bibliotecas, vamos a ver que las bibliotecas, a pesar de que por ahí no hay muchos pedidos de libros, rebosan de vida. ¿Por qué? Porque la gente va a conectarse a Internet, porque la gente va a leer sus propios libros, porque la gente va a descansar, tiene otros usos y otros roles sociales ese espacio que si meramente lo tomamos desde la perspectiva funcional de pedidos de libros, vamos a estar informando una parte minúscula de la realidad y vamos a generar una idea equivocada acerca de esos espacios, espacios muertos que nadie va a pedir nada frente a la verificación en el terreno de, che, ok, los datos nos indican que cada vez menos personas solicitan libros en las bibliotecas públicas de la ciudad, pero al mismo tiempo cada vez son espacios más importantes para otras actividades. Bueno, esa es la nota completa, ¿no? Por eso es importante siempre que se pueda verificar en el terreno una visión más completa de la historia, ¿no? Paso 5, visualización y narrativa. Visualización es hacer gráficos. Gráficos, ¿y para qué hacer gráficos? Para que haya objetos lindos y que llamen la atención, no solamente, pues la atención es muy importante, llamar la atención, eso es fundamental, sino para que faciliten la comprensión de los datos, para que les mostremos a las personas a golpe de vista cuál es esa tendencia, cuál es ese patrón del que estamos hablando. Y la narrativa, esto del storytelling, ¿no? Bueno, integrar los datos a un relato, ¿no? Ir del dato al relato de forma clara. Acá la claridad es algo que tenemos que tener siempre como norte. ¿Por qué? Porque los datos pueden ser complejos, los datos son abstractos, y si nosotros trasladamos esa complejidad y esa abstracción sin todo el trabajo narrativo que se supone que las y los periodistas sabemos hacer para comunicar cosas complejas de manera sencilla a públicos más amplios, vamos a tener un problema. Bien, y el bonus track tiene que ver con otras características de la práctica del periodismo de datos muy relevantes. Por un lado, y esto es el ABC del periodismo, a diferencia de esas imágenes tradicionales que tenemos del periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, donde hay lobos solitarios que van e investigan y no comparten la información con nadie, y el secretismo y un trabajo individual, el periodismo de datos, y yo diría el periodismo de investigación hoy, en sociedades complejas y cada vez más datificadas, como les comentaba y les caracterizaba la clase anterior, el periodismo de datos y el periodismo de investigación en general se hace en equipos, donde una clave es la multidisciplinariedad. Ahí vemos, ¿no? Una captura de una foto del equipo de datos de la Nación Data, y ahí vemos de 10 personas, la mayoría son mujeres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres varones hay ahí.
como había dicho la semana pasada, pareciera que el periodismo de datos en América Latina tiene rostro y trabajo de mujer. Pero bueno, también hay varones como podemos ver. Eh, pero mm, la cuestión de los equipos multidisciplinarios nos dice que puede haber, por ejemplo, en la Nación Data hay una bibliotecaria, que es la encargada de archivar, registrar, catalogar los datos con los que están trabajando. Fundamental, ¿no? Miren cómo se renueva eh, un viejo rol que hoy en la era digital cobra una importancia y un rol eh, como modificado, eh, novedoso. Programadores, diseñadores gráficos, especialistas en análisis de datos complejos, especialistas en rubros como economía, matemática, bueno, multidisciplinario. Además, este periodismo de datos muchas veces es colaborativa, en redes, ¿no? Un periodismo de datos colaborativo, en redes de medios, en redes regionales, por ejemplo, porque América Latina tiene la particularidad de que por un lado tiene desafíos comunes como pobreza, corrupción, desafíos ambientales basados en la explotación de los recursos naturales, etcétera, 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 pero al mismo tiempo tiene, salvo el caso de Brasil, un idioma común. Y con Brasil nos podemos entender. Si vamos, si falamos de vagar, ¿no? Despacito y demás, nos podemos entender. Entonces, esas dos características de desafíos comunes y un idioma casi común nos permite establecer redes transnacionales de medios para explorar, por ejemplo, qué pasa con las compras estatales durante la pandemia, donde se aflojaron los requisitos por la cuestión de la urgencia, pero en ese aflojar requisitos y en favor de la urgencia puede también dar lugar a la corrupción o a las compras sin tener, por ejemplo, tres presupuestos y elegir el más conveniente, sino, bueno, comprar el primer presupuesto que aparece. Bueno, eso se investigó, lo planteo porque hubo una red que se llamó Salud con Lupa, que investigó esto, una red de periodismo que es Palta. Después vamos a ver los casos de Salud con Lupa y Red Palta, redes latinoamericanas de periodismo de datos e investigación. Y además otro aspecto clave en el periodismo de datos es la participación de la comunidad. Chequeado, La Nación, siempre están convocando organizaciones para que colaboren en el chequeo de datos, en la verificación de la información, porque a grandes volúmenes de datos y a tiempos apurados, como muchas veces son en el periodismo, mejor contar con la colaboración. Y tiene que ver con la tercera miniatura que está en esta diapositiva, participación de la comunidad, estudiantes chequearon los telegramas de las PASO junto a la Nación Data. Imagínense todos los telegramas electorales, bueno, equipos de estudiantes de diferentes universidades, en una de ellas, en la UNDAP, yo participé coordinando al equipo, de hecho fue el mejor equipo de chequeo de telegramas en esta actividad con la Nación Data, recibieron premio, todo en una reunión con la gente de la Nación ahí en la sede de la redacción. Bueno, chequeamos los telegramas para identificar inconsistencias, errores de carga, problemas comunes, eh, ¿no? Y viendo, hay fraude, siempre se habla de fraude. Bueno, realmente, por supuesto, les adelanto, les spoileo, no hubo el más mínimo fraude. Sí hubo inconsistencias, problemas de carga, que muchas veces son subsanados en el mismo proceso de recuento electoral. Así que ninguna cuestión que haya sido identificada en los telegramas fue determinante para cambiar ningún resultado en lo más mínimo. Pero bueno, entonces trabajo en equipos multidisciplinarios, colaboración en redes de medios, participación de la comunidad. Esos tres aspectos también son una estructura, una columna metodológica de cómo se hace el periodismo de datos. Para simplificar todo esto, les voy a mostrar cómo va a ser nuestro abordaje metodológico. Es un abordaje metodológico diseñado por quien les habla, que no inventé nada nuevo, pero sí lo ordené
en una fórmula fácil de abordar que se simplifica con este acrónimo, claves. Entonces nosotros vamos a aplicar la metodología claves en el periodismo de datos. Cada una de estas letras, como dije, es un acrónimo, significa una fase o etapa en la metodología. Y ahí vamos. La C, para conseguir los datos, necesitamos conseguir los datos como punto de partida. La L, limpiar los datos, como les dije, los datos tienen errores de carga, espacios duplicados, espacios en blanco, un montón de problemas. Tienen para el mismo lugar, por ejemplo, tienen dos maneras de llamarlo, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso hay que limpiarlo porque si no, a la hora de analizarlo automáticamente van a salir como separadas esas categorías. Eh, entonces conseguimos los datos, limpiamos los datos, la A de analizar los datos, el análisis ya es el ojo periodístico, viendo o tratando de encontrar esas tendencias, esos patrones, esos valores atípicos que nos den más preguntas. ¿Qué está pasando aquí? La B corta de visualizar los datos, esas representaciones gráficas de los datos, gráficos de torta, gráficos de columna, gráficos de barra, ya vamos a ver muchos de ellos. La E de entrevistar sobre los datos. Como les dije, los datos no cuentan toda la historia en general, entonces tenemos que salir a entrevistar personas, pero además porque le vamos a poner voz y rostro de persona, un rostro humano al periodismo, un rostro humano a los datos, humanizar los datos a través de entrevistas a especialistas, pero sobre todo a personas afectadas por el fenómeno que estamos estudiando, para personas protagonistas del tema que estamos trabajando, eso es fundamental ponerle un rostro humano a los datos y eso se hace entrevistando. Y finalmente la S de storytelling. Todas esas narrativas que nos van a permitir allanar la información compleja, aclarar esta complejidad y comunicarla de manera efectiva a públicos lo más amplio posibles. Entonces, volvemos a esto. Nuestra propuesta metodológica en esta materia es claves. Conseguir los datos, limpiar los datos, analizar los datos, visualizar los datos, entrevistar los datos y el storytelling de los datos, la narrativa de los datos. Espero que no se lo olviden, que es una manera fácil, mucho más fácil que la pirámide invertida, donde había que hacer un esfuerzo de memoria de qué iba primero y qué iba después. Acá, con la palabra claves, ya nos sale naturalmente cada uno de los pasos que tenemos que aplicar. Bueno, este video se está terminando, pero no se termina la clase, sigue con otros materiales, entre ellos un material interactivo para reforzar la propuesta metodológica. Les mando un saludo.